Hace ya 2 días que el Congreso de los Diputados tumbó el decreto ómnibus del Gobierno. Hace 2 días que los grupos parlamentarios de la oposición se negaron a degustar el botillo legislativo que le había servido el Gobierno. Hace 2 días, por tanto, que el Gobierno podría haber buscado una solución muy sencilla: deshacer el botillo y aprobar en sus correspondientes decretos medidas que cuentan con el apoyo mayoritario de la Cámara y acabar así con la zozobra de pensionistas y de usuarios del transporte público. Pero el Gobierno antepone su orgullo al interés de los ciudadanos. Es casi lo último que nos quedaba por ver: la legislación por despecho, aun sabiendo que quienes pagarán sus bravatas serán los ciudadanos. Hoy mismo se lo dice El País, en un editorial que a buen seguro se habrán leído en la Moncloa. Oigan, primero buscan una solución y luego ya se dedican a escribir relatos, los relatitos. El relato, que es esto que los fontaneros han inventado para hablar de las narrativas y contarles cuentos a los ciudadanos. Pero no, el Gobierno ya no es sensible siquiera a los editoriales del País y pretende convencer a los ciudadanos con su relato de una doctrina turulata. Esa que dice: hay que ver lo mal que gobierna la oposición. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero. Pedro Sánchez va a optar por la opción más lesiva para todos, incluidos para él mismo. Para los ciudadanos, por supuesto, que ahora se encomiendan a las comunidades autónomas para que cubran el gasto que dejara de sufragar el Estado central, pero también para este Gobierno, cuya debilidad extrema queda de manifiesto. Y si vuelve a presentar el mismo botillo legislativo y la oposición, como es previsible, se niega a tragárselo, entonces esa debilidad va a quedar otra vez de manifiesto y será una nueva cuestión de confianza a la que se enfrentará de forma involuntaria este presidente del Gobierno. Oiga, presente ya la cuestión de confianza y ahórrese la agonía. Ahora que les decía lo de las comunidades autónomas, que efectivamente son las que están ofreciéndose para cubrir las bonificaciones que dejará de pagar el Estado central. Mire, tiene un cierto morbo político lo de ver a los socialistas en la oposición de tantas comunidades casi rogándoles a sus presidentes autonómicos que no cubran la bonificación del transporte público, porque si no lo sienten en sus bolsillos los ciudadanos, no pueden culpar a la pérfida derecha. Y lo único que queda es la clamorosa derrota parlamentaria y la certificación de que el Gobierno no tiene la mayoría para gobernar. En realidad, este decreto botillo habrá servido ya como cuestión de confianza, porque ha revelado el humor de la Cámara. Y es evidente que este tiempo que transitamos no puede ser llamado legislatura. ¿Puede un gobierno prevalecer sin legislatura? ¿Puede un pez nadar sin agua? Pues sí, si su única motivación, la del Gobierno me refiero, es prevalecer, puede estar ahí. Podemos llamarlo esto estadía en la Moncloa. Legislatura difícilmente. O sea, este es un Gobierno que nació mediante la transacción de lo más sagrado. Se fue a Waterloo, traicionó su palabra, su ideario. Tenía a Santos Cerdán ahí comprando en el Mercadona belga o suizo todo tipo de chándales para tratar de sobrevivir una semana más allí, porque no convencían a Carles Puigdemont. Le ofrecieron de todo, se humillaron ante él, canjearon una amnistía, ni más ni menos, a cambio de la investidura. Fueron capaces de transaccionar con la igualdad de los españoles y pactaron con Esquerra Republicana el concierto catalán a cambio de la investidura de Salvador Illa. Entregaron hasta las competencias de inmigración a un partido de la derecha nacionalista a cambio de, ya ni nos acordamos qué ley. Y sin embargo es incapaz de concederle al Partido Popular una tramitación limpia de los decretos. Son una mera cuestión formal. Ni siquiera hay otra cesión, que es: aprueben ustedes los decretos en el Consejo de Ministros uno a uno, llévenlos al Congreso de los Diputados y así nosotros podremos elegir qué medidas aprobamos y cuáles nos negamos a aprobar. Porque hay medidas del decreto botillo que no tenemos ganas de tragarnos. Pero el PP o deglute el botillo, contenga lo que contenga, o que le zurzan a los pensionistas, a los del abono transporte y a los del salario mínimo. Y eso no es gobernar, eso es tomar el interés general como rehén y exigir un rescate. Y es lo que está ocurriendo.
porque Pedro Sánchez ha decidido que prefiere embarcarse en la aventura incierta de tratar de convencer a los ciudadanos de lo mal que gobierna la oposición antes que buscar una solución sencillísima para sus problemas. Lo que no puede ser es que tengamos a grupos parlamentarios que causan dolor social, porque además, fíjense, con una abstención del Partido Popular hubiera salido adelante. ¿Por qué en lugar de abstenerse votan en contra? ¿Porque quieren causar dolor social? Yo creo que tenemos que reivindicar una política sana frente a esta antipolítica, esta oposición destructiva que desde el año 2018, porque así lo venimos sufriendo, vota sistemáticamente que no a la redistribución de los frutos de ese crecimiento económico a las personas que más lo necesitan. Pero ya se lo hemos descrito en otras encrucijadas de su mandato. Pedro Sánchez lo tuvo bien claro, ¿eh? Y fue capaz de enviar a sus emisarios a peregrinar hasta Waterloo en penosa procesión y encima ante la embarazosa mirada y mediación de un intermediador internacional, como si aquello fuera una especie de Yalta, para hacer transacciones hasta con lo más sagrado para sacar adelante una iniciativa cualquiera. Sin embargo, el bienestar de los ciudadanos, medidas muy necesarias y que cuentan con un acuerdo general, no merecen siquiera que el gobierno haga un mínimo ajuste de puro trámite. De lo que cabe concluir que el interés general es solo un rehén con el que el gobierno chantajea a la oposición. Un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria y que sí, manda mucho en otros aspectos, ¿eh? Bueno, vaya si manda, es capaz de llamar a un presidente de un gigante del IBEX y destituirlo ahí mismo, en la Moncloa. Eso sí puede hacerlo. Puede colonizar las instituciones, puede incluso postularse como el antagonista de Estados Unidos, de Donald Trump en el foro de Davos. Pero no puede ni convalidar unas cuentas públicas, es más, no se atreve ni siquiera a presentarlas. ¿Es eso gobernar? Bueno, le podemos llamar así. Pero el gobierno prefiere arriesgarse a que se convierta en una evidencia su falta de apoyo social y parlamentario antes que siquiera sentarse a negociar en el Congreso. Hubo un tiempo en que el decoro democrático invitaba a lo contrario, ¿eh? E incluso se organizaban reuniones de dudosa eficacia. Era más una escenificación con el líder de la oposición para que los ciudadanos vieran que había una disposición al diálogo, ¿no? Se trataba de disimular, ¿no? Pero ahora es lo contrario. Ahora se está tratando de trasladar a la oposición la responsabilidad de gobernar. Y eso resulta francamente excesivo, incluso en un país donde los sindicatos se manifiestan contra la oposición, como es España. Las posiciones, por tanto, siguen enrocadas porque cuando el Congreso se niega a deglutir el botillo legislativo, si le presentas el mismo botillo legislativo otra vez, pues cabe pensar que se va a obtener el mismo resultado. Si es que además se lo han confirmado, tanto sus ex socios de Junts como los habitantes del otro lado del muro que Sánchez erigió en su debate de investidura. El Partido Popular reitera que tiene su apoyo para aprobar las medidas con las que están de acuerdo, que son la revalorización de las pensiones o la bonificación del transporte público, por ejemplo. El Senado, la próxima semana, aprobará la actualización de las pensiones de forma inmediata, así como la bonificación del bono de transporte. Y le corresponderá al gobierno, si quiere o no, actualizar las pensiones y que deje de utilizar a los pensionistas como rehenes de su falta de mayoría parlamentaria. Pero incluso mucho mejor que Alberto Núñez Feijóo lo ha explicado la ministra de Hacienda y ahora aspirante candidata a presidente de la Junta de Andalucía, que es María Jesús Montero. Decía María Jesús Montero, hombre, es que si desgajamos cada una de las medidas es muy difícil oponerse a ellas. Pues háganlo, claro, y así además podremos comprobar cuáles son exactamente las medidas que el PP o Junts o Vox consideran lesivas para el interés general y tendrán que explicárselo a los votantes si las tumban. El palacete, yo que sé, del PNV. ¿Por qué se oponen a él? Luego ya el Partido Popular se pierde con estas medidas tan de caricatura como lo de recoger firmas para Change.org, que esto ya son cosas que en realidad esto de Change.org, que es una empresa de minado de datos, O sea, estas campañas lo que sirven es para que ellos recaben datos, no sirven para otra cosa, Pero lo sustancial es que el gobierno tiene varias opciones sobre la mesa y ha elegido la peor de todas, que es legislar por despecho. Hoy he estado en Más de Uno con Carlos Alsina, el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Y la verdad es que no parecía que hubiera demasiada voluntad de acuerdo tampoco con Óscar López. Una oposición absolutamente locoide, a la contra en todo, siempre en el negativo, sin llegar a ningún acuerdo. Incluso he vivido experiencias que decías, pero ¿cómo es posible que teniendo pactado el artículo 49 de la Constitución esté bloqueado no sé cuántos meses? O lo que pasó con el CGPJ. Hay una oposición que está dedicada en el no a todo, en la destrucción masiva y en poner por delante el titular de que el gobierno pierde una votación que no. El interés de 12 millones de pensionistas. Eso es lo que he vivido, es mi opinión. Óscar López tiene ya la doble condición.
la doble condición de la mayoría de los ministros de este gobierno, que son ministros y candidatos a algo más. Óscar López es ministro y aspira a competir en Madrid por la presidencia de la Comunidad con Isabel Díaz Ayuso. O sea, que es ministro y también está en la oposición, pero en la oposición en la Comunidad de Madrid. Y vaya si la ejerce, ¿eh? Con una elegancia. Fíjense aquello del Whiskygate. El Whiskygate dice que no iba dirigido al jefe de gabinete, ¿no? O que, ¿cómo sabían ustedes que iba dirigido al jefe de gabinete? De verdad, ¿eh? Bueno, ya hay otra ministra más en la carrera. Tenemos a Óscar López en Madrid, a Diana Morant en la Comunidad Valenciana, María Jesús Montero en la Junta de Andalucía y ahora también Pilar Alegría, cuyo nombramiento demuestra cuál es la democracia orgánica de este partido que años ha presumía de sus primarias. Porque Pilar Alegría ha conquistado la Secretaría General de Aragón sin tener que disputar un proceso interno, porque el candidato de los de Lambán se ha retirado. Una vez más, estamos ante el mismo esquema. Se promete que se va a resistir al candidato del aparato, que no se va a dejar pasar la apisonadora de Ferraz por la Federación Andaluza, Aragonesa, Valencia, la que sea, madrileña. Y sin embargo ya vemos cómo pasa camino expedito para la excavadora la apisonadora de Ferraz. Bueno, así funciona y ha conseguido imponer a otra ministra al frente de una federación en su afán por convertir al Consejo de Ministros en una plataforma electoral y la Moncloa en la sede de campaña para las municipales y autonómicas. Y cuando este partido está unido como lo está ahora, somos invencibles. Así que, compañeros y compañeras, cerremos este proceso, unámonos todos, codo con codo, hombro con hombro, y vayamos a lo que de verdad importa, a estar ahí, al lado de la gente, a reconquistar de nuevo el voto de los aragoneses. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.